Hola a todos, soy Andy y este video va a ser un poco diferente porque vamos a contestar sus dudas más frecuentes en cuanto a alergia. Esto yo lo hice sacando dudas y dudas y dudas de las páginas de Facebook en las que estoy metida de alergias alimentarias. El asunto es que las mamás y los papás tienen de repente la misma duda, entonces preferí hacer un video que sea un poquito más didáctico que solo escribirles por Facebook. Es esto, por esto, por esto, por esto. La primera gran duda es: ¿mi hijo es intolerante a la lactosa o mi hijo es alérgico a la proteína de leche de vaca? Para entender esto hay que saber dos cosas primero. La primera es que la alergia a la proteína de leche de vaca, como su nombre lo dice, es una alergia a proteína. ¿Por qué? Porque la alergia se genera cuando el intestino recibe estas proteínas extrañas y genera una falla en lo que es la tolerancia oral. Hay una respuesta inmunológica que no debería estar porque uno debería poder comer de todo sin tener reacción inmune, pero vemos personas en las que eso falla y se genera una reacción inmune al ingerir cierto alimento, en este caso la leche de vaca. El chiste es que esta forma de presentación de la alergia es igual siempre. Uno se expone al alimento y debería tener los mismos síntomas siempre. Puede que cambie, que sea un poquito más, no sé, pues deposiciones con un poquito más de moco o con un poco más de sangre o menos o qué sé yo, pero debería ser lo mismo. O sea, si tu alergia a la proteína de leche de vaca se manifiesta con rash en la piel, siempre se debería manifestar con rash en la piel. En cambio, la intolerancia a la lactosa es una intolerancia a carbohidratos, o sea, al azúcar de la leche, por decirlo así. Lo que pasa acá no es nada inmune, o sea, el cuerpo no reacciona ante la lactosa que hay en la leche, sino que lo que falta es la enzima en los enterocitos, que son las células intestinales del intestino delgado, porque los del colon se llaman colonocitos, que es la enzima lactasa. Esta enzima puede faltar por muchas razones, que no me voy a poner a explicar acá porque me voy a ir en la cosa técnica y no es la idea, quiero hacerlo más didáctico. Entonces, esta enzima falta, la lactosa llega al intestino, no hay nada que pueda digerirla, esto atrae agua hacia el intestino y da diarrea. No es lo mismo, porque una es inmunológica y la otra no. Segunda cosa que las mamás preguntan mucho: ¿cómo mejorar el sabor de las fórmulas aminoácidicas o elementales y las fórmulas extensamente hidrolizadas? Estas fórmulas de por sí tienen un sabor metálico, así como malo. Entonces lo que se recomienda son tres cosas. La primera es poner una vaina de vainilla en el tap. Me van a decir, ¿pero dónde encontramos vainas de vainilla que no tengan alergenos? Ya, busqué. Encontré en el Granero del Goloso. Ustedes se meten a Google, ponen Granero del Goloso y ahí venden una vaina de vainilla por 4.990 pesos. Es un poco caro, pero lo bueno es que la vaina de vainilla ustedes la pueden ir partiendo de a poquito. Por ejemplo, esta es la vaina, le rompen aquí un poquito, la abren y esto ya saboriza de por sí, porque las pepitas de la vainilla son súper aromáticas. Entonces no es necesario que esta vaina de vainilla sea solo para un tarro, sino que la pueden reutilizar hasta que ya ustedes vean que la vaina no da más y ahí la cambian. Segunda cosa que pueden hacer es partir mezclando su leche materna en un 80%, 20% de la fórmula láctea. Cosa de que el cambio de sabor para el bebé no sea tan fuerte. No sea de la leche materna, que para ellos es rica, a esta fórmula que es guacala. Y la tercera cosa que pueden hacer es, dependiendo, ojo, dependiendo de si su doctor lo autoriza, si su nutricionista lo autoriza y si tienen la posibilidad de obtener, es agregarle azúcar. Pero no sé si azúcar refinada como tal. Yo diría que más, o azúcar de coco, que es orgánica, que la pueden obviamente consumir bebés que no sean sensibles al coco, o panela orgánica, que es básicamente azúcar morena. Y esto no lo podemos agregar así como libremente, porque obviamente le va a aumentar el valor calórico a la fórmula y vamos a hacer que el bebé se acostumbre a los sabores dulces. Entonces tampoco es la idea de agregarle mucho, pero quizás sí un poquito para poder cambiarle un poco el sabor. Lo cuarto que pueden hacer es, cuando el bebé ya tenga más de 6 meses y ya hayan probado tolerancia con alguna fruta, agregar jugo de fruta a la leche, cosa de darle un sabor distinto. Esas cosas se pueden hacer para poder mejorar la palatabilidad, que se llama, o el sabor de estas leches que no son tan ricas. Tercera gran duda: ¿por qué después de que le empecé a dar estas leches o estas fórmulas lácteas sin proteína de leche de vaca a mi bebé, empezó a hacer deposiciones o caquita verde y pastosa? Esto es absolutamente normal y la razón es muy simple. Estas leches pueden aumentar el nivel de algo que se llama motilina, que es la encargada de hacer que el intestino se mueva, y como los niveles van a estar un poquito más aumentados, el tránsito intestinal va a ser un poco más rápido. Entonces va a haber menos tiempo para que la fórmula se mantenga en el intestino delgado y
se digiera como debe digerirse y se absorba lo que se debe absorber. Y el color verde es derivado de la bilis mal digerida, por eso sale verde. Y es pastoso porque no alcanza a tener el tiempo de recorrer el intestino lentamente, llegar al colon lentamente y salir, para que el colon absorba agua, no alcanza. Entonces por eso sale pastosa y verde. Cuando salga de mal olor, así como un olor ácido o fuerte, preocúpense. Pero si es solamente cambio de color y consistencia, es absolutamente normal. Cuarta cosa que he visto que preguntan siempre: ¿por qué mi bebé no sube de peso y por qué mi bebé no crece cuando es alérgico alimentario, y sobre todo alérgico alimentario múltiple, que es una lucha, yo lo sé, pero les voy a dar la razón de por qué. Hay dos razones. La primera es baja ingesta calórica. O están tomando muy poquita leche materna, o están tomando muy poca fórmula porque no la aceptan, porque la vomitan, porque qué sé yo, o simplemente no están comiendo la cantidad de calorías que deberían. Por ende, no reciben los nutrientes de por sí. Esta no es la más común, porque las mamás de los pacientes alérgicos y las mamás primerizas, las mamás de bebés recién nacidos, son muy preocupadas en que sus bebés no tengan hambre. Entonces se las ingenian hasta que los bebés acepten las cosas. Pero hay una segunda causa, que es la absorción disminuida por la alergia alimentaria. ¿Por qué? Un intestino que está sometido a diarreas constantes es un intestino que va a permanecer inflamado. Un intestino que tiene cólicos constantes, donde el bebé no quiere comer, nos vamos a la primera causa, donde hay rechazo alimentario básicamente, es un intestino que no va a lograr absorber todos los nutrientes que se le presentan cuando comen los bebés. Entonces obviamente que uno diga: soy yo la que lo estoy haciendo mal y no le estoy dando las cosas que mi bebé necesita. No, es de repente el propio intestino del bebé que está tan inflamado por estas diarreas constantes, diarrea, que con sangre, que con moco, que con esto y que con lo otro, que es imposible que se sane de un día para otro. Entonces hay que darle tiempo, con calma. La alergia alimentaria es un proceso lento, pero hay que tener paciencia, sobre todo paciencia, y no asustarse con este tipo de cosas. Para eso existen estos grupos de apoyo, cosa de que si ustedes notan algo que es raro, que no saben, que qué sé yo, pregunten, siempre pregunten. Nunca hay preguntas tontas, sino que tontos que no preguntan. Siempre pregunten. Y el chiste acá es: si el bebé bajó, por ejemplo, de canal de crecimiento, estaba en el canal normal y bajó a -1, que es riesgo de desnutrir, mantenerlo al menos en el canal de riesgo de desnutrir para que crezca más o menos estable. Si lo podemos volver a subir al canal normal sería ideal, pero lo que no tiene que pasar es que baje a -2, que es desnutrición. Quinta duda que veo mucho: exámenes complementarios que nos apoyan al diagnóstico de alergia alimentaria. Y vamos a hablar de dos exámenes que los gastroenterólogos tienen la mala costumbre de pedir, asegurando, porque no lo hacen todos, pero algunos aseguran que si esos exámenes salen positivos quiere decir que el niño es alérgico. Y eso es falso. La única forma de probar que un niño es alérgico es con la prueba de tolerancia oral, o la prueba de provocación, o el test de provocación, o como ustedes quieran, que es básicamente comer el alergeno y ver qué pasa. Vamos a partir por la famosa calprotectina fecal. La calprotectina es una proteína que fija zinc y calcio. Está presente en un 60% de los neutrófilos, pero también está en los monocitos y en los macrófagos. Es un indicador de inflamación intestinal que se utiliza principalmente para enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Pero también se ha visto que es útil para pacientes con fibrosis quística, artritis reumatoide o infecciones bacterianas, y también para pacientes con cáncer intestinal o neoplasias intestinales. Pero no en todos los niños se altera cuando hay alérgicas alimentarias no tratadas. Entonces por eso no lo podemos decir como este es el milagro del diagnóstico de alergia alimentaria, porque no es así. Y obviamente les voy a hablar con bases, porque hablar por hablar, no. Entonces, la calprotectina fecal, el estudio que se hizo en Málaga, en España, donde se midió básicamente la calprotectina fecal en niños que tenían sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Estos eran 40 niños y era alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE. Habían 12 niños que no estaba confirmada la alergia y habían 30 niños que eran del grupo control. Encontraron que bajo cierto rango de cantidad, digamos, de calprotectina fecal, se podía descartar la alergia alimentaria en niños que solamente tuvieran síntomas como la diarrea y el sangrado, nada más. En niños donde hubo reflujo gastroesofágico, donde se estancó el peso y la talla y donde hubo irritabilidad, la calprotectina fecal no tenía ninguna validez, ninguna. No se encontró una diferencia significativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese examen, porque no es llegar y pedirlo y asegurar que este examen va a descartar la alergia a la proteína de leche de vaca, o que hubo mejoría o que no hubo mejoría. Depende de cada paciente, depende de cada caso. Ahora, el segundo test es de hemorragias ocultas. En Chile en 2018 se hizo un estudio
estudio en la Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se evaluó la validez del examen de hemorragias ocultas en lactantes que tenían proctocolitis por alergia alimentaria, por alguna proteína de los alimentos, pero no necesariamente solo por leche de vaca. En este estudio hubo 25 pacientes que tenían alergia y 29 que eran controles. Se les indicó primero suspender el alergeno por 4 semanas, que es lo que se hace con APLB, y se tomó la muestra al principio, después de la suspensión, y después cuando volvieron a reintegrar el alergeno, si es que hubo rectorragia, a las 72 horas de esa rectorragia se volvió a tomar la prueba, digamos, de hemorragias ocultas. La prueba fue positiva en un 84% de los pacientes, de los niños con alergia, pero también fue positiva en el 34% de los pacientes que eran control. Los pacientes tenían 100% rectorragia, 100% diarrea, mucosidad y cólicos. Y el problema con esta prueba es que casi un tercio de los lactantes que eran normales tuvieron la prueba positiva. Y eso hace que la conclusión del estudio sea que el test de hemorragias ocultas no es un test que diagnostique alergia alimentaria, porque uno puede no tener alergia alimentaria y el test va a salir positivo por cualquier otra razón. Entonces, mucho cuidado cuando les pidan estos test y salga negativo o salga positivo. No es para enloquecer, no es para volverse así que ¿se va a acabar el mundo? No, porque no son test que sean para diagnóstico, sino que son test que apoyan de repente el diagnóstico, y hay veces que ni siquiera lo apoyan porque no nos sirven para ciertos niños. Eso es todo por el video de hoy. Espero no haber sido muy latera, al menos quitarles 5 o 6 dudas por video, cosa de que ustedes puedan tomar esta información y decidir de forma informada. O sea, que no un médico X que no tenga idea de alergia alimentaria, un profesional X que no tenga idea, les diga que no, que este examen es para diagnóstico, que este examen es para esto, que si sale positivo listo, les sacamos todo, y de repente les hacen dietas extremadamente restrictivas a los niños y no es tan necesario y les hacen más daño que bien. Así que mucho cuidado. Que esté muy bien y nos veremos la próxima semana para empezar la serie, que no es de libros, donde vamos a hablar de las fórmulas extensamente hidrolizadas y de las fórmulas aminoácidicas que son creadas y hechas para pacientes alérgicos, sobre todo para pacientes alérgicos a proteína de leche de vaca, que espero la disfruten y les sirva, porque esa es la idea de hacer estos videos, que ustedes tengan más información al respecto. Eso, que estén muy bien y nos veremos la próxima semana. Adiós.